Hola, buenos días con todos. Bienvenidos. Mil gracias por acompañarnos. El día de hoy estaremos presentando el webinar Aumenta la eficiencia interna de tu empresa con soluciones de chatbots y Copilot Studio. Para los que todavía no nos conocen, nosotros somos Innova Solution. Estamos desde hace 9 años en Ecuador, ofreciendo soluciones de seguridad de datos, automatización de procesos, soluciones alrededor de gestión del talento humano y ahora soluciones para mejorar la eficiencia de las empresas a través de inteligencia artificial de Microsoft. Hoy día quiero dar la bienvenida a nuestro especialista de Copilot, Alan Mariño, quien nos estará dando este entrenamiento. Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, háganlo a través del chat y estaremos respondiéndoles durante la sesión. Mil gracias. Listo, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Muy buenos días con todos. Les agradezco un montón por estar en esta reunión, por tomarse este tiempo para aprender un poco acerca de cuáles son esas capacidades que hoy en día tiene la inteligencia artificial para poder mejorar nuestra productividad, la productividad de nuestros equipos y la productividad de las personas que trabajan con nosotros. Saben, nosotros en general tenemos una cantidad muy alta de procesos que suelen ser manuales, de correos que suelen tener una cola interminable, de comunicaciones que muchas veces toman muchos turnos y que toman una gran cantidad de tiempo en generarse. Entonces, lo que hoy vamos a ver es cómo podemos utilizar Copilot Studio, que es una herramienta que está dentro de la suite de Microsoft 365, con el fin de poder aumentar la productividad de las personas que trabajan con nosotros y aumentar la productividad de nuestros procesos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartirles mi pantalla porque tengo una presentación que quiero mostrarles. En este momento deberían de estar viendo mi pantalla y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo podemos aumentar nuestra eficiencia utilizando soluciones de inteligencia artificial y con Copilot Studio. Entonces, Copilot Studio es una solución que se encuentra dentro de la suite de Microsoft 365 para ayudarnos a generar chatbots que, bueno, nosotros estamos bastante rodeados hoy en día con una gran cantidad de información con respecto a chatbots, con respecto a inteligencia artificial generativa a través de modelos de texto. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es mostrar cómo estos chatbots se pueden integrar de manera personalizada con nuestro ambiente de Microsoft 365 y con nuestros procesos. Tengo algún proceso súper específico que solo concierne a mi organización, puedo generar un chatbot o un modelo con Copilot Studio que me permita automatizar ese proceso e integrar inteligencia artificial dentro de ese proceso. Entonces, lo que vamos a ver hoy son cuatro casos de negocio que hemos planteado, son casos de negocio de industrias súper específicas y a pesar de que son casos de negocios súper específicos, quiero que piensen que esto va a ser algo que pueden aplicar dentro de sus organizaciones también, utilizando parámetros que pueden utilizar dentro de sus organizaciones, temas, procesos que pueden utilizar dentro de sus organizaciones, bases de conocimiento también que podemos utilizar dentro de nuestras organizaciones. Nosotros somos Innova Solutions, una empresa que está dedicada a, bueno, somos un partner de Microsoft, pero no solamente somos un partner, sino que también somos consultores en el área de tecnología y brindamos un servicio de consultoría, un servicio de despliegue de proyectos de distintos tipos. Como lo dijo Gabriela, realizamos el tema de automatizaciones, el tema de aplicaciones, infraestructura y en general
una gran cantidad de procesos que tienen que ver con todos los productos de Microsoft 365. Para esta investigación no solamente he sido yo parte, sino también mi equipo de innovación y desarrollo, de los cuales forman parte Jair Sánchez, Glender Miranda y Pablo Arcos, que son investigadores enfocados en el área de inteligencia artificial y a los cuales les agradezco mucho por su apoyo en esta presentación, porque sin ellos no hubiera podido hacer todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pues voy a continuar y vamos a ver primero qué casos, vamos a hablar muy brevemente de qué casos podemos o vamos a revisar el día de hoy, y luego de eso lo que vamos a hacer es mostrar cada uno de ellos, ¿ok? Y también vamos a revisar cuáles son las diferencias entre Copilot en Microsoft 365, entre Copilot Studio, porque es verdad que nosotros tenemos estas dos frases, a veces escuchamos la palabra Copilot muy a menudo y es posible que nosotros tengamos algún tipo de confusión. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias. Pero los cuatro casos que vamos a ver el día de hoy tienen que ver con la digitalización automática de documentos. Entonces piensen en la digitalización automática de documentos como este proceso en el cual nosotros vamos a pasarle a una inteligencia artificial una serie de una serie de documentos con una estructura predefinida, pero que también podría ser una estructura no definida. Y con estos documentos pueden ser 20, pueden ser 40, pueden ser 100, puede ser el número que nosotros queramos. Lo que va a hacer la inteligencia artificial es obtener todos los datos importantes de estos documentos y enviarlos hacia una tabla, enviarlos hacia una base de datos, subirlos hacia un software contable. En nuestro caso, en el que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar de facturas, pero también se puede hacer con una gran cantidad de documentos. Vamos a ver qué se puede hacer con cédulas, documentos de identidad, pasaportes, contratos, órdenes de entrega. Se puede hacer con solicitudes de compra, con formularios. Vamos a ver la potencialidad de este modelo que vamos a revisar el día de hoy. Adicionalmente, veremos cómo la IA puede acelerar las solicitudes corporativas que suceden dentro de una empresa. Y saben ustedes que dentro de una empresa, dentro de una organización, pueden haber cientos de solicitudes de distintos tipos. Puede haber una solicitud de compras. Yo quiero comprar algo para mi equipo, pero necesito que lo apruebe el área de recursos humanos y luego necesito que lo apruebe el área de contabilidad y luego probablemente necesito conocer algunas cosas. Y en lo que vamos a ver en este webinar en específico es cómo nos permite la inteligencia artificial generativa ahorrar o disminuir el tiempo utilizado al momento de generar todas estas solicitudes que tienen que ver con el área de recursos humanos, específicamente con el área de vacaciones, ya que es un tema que nosotros hemos visto que se repite muy a menudo en una gran cantidad de organizaciones y que es bastante importante para las empresas en general. Luego vamos a hablar acerca de la asistencia técnica, ¿ok? Hay algunas organizaciones que probablemente necesiten generar algún tipo de soporte técnico dentro de sus puertas, dentro de sus instalaciones, y a veces es un soporte técnico que puede ser generado o que puede ser resuelto sin la ayuda de una persona, y este soporte técnico va a estar basado en bases de conocimiento internas. Lo vamos a averiguar y vamos a ver cómo la IA nos puede ayudar en procesos como el onboarding o en procesos que requieren una gran cantidad de conocimientos, digamos, procesos que tienen unas bases de conocimientos increíbles, unas bases de conocimientos súper grandes, y pueden estar compuestas por videos, pueden estar compuestas por documentos. Y el problema es que muchas veces nosotros queremos buscar dentro de una serie de videos o dentro de una serie de documentos un contenido, y a veces es muy complicado porque un documento es muy grande, un video tiene una duración súper larga, y para esto nosotros lo que vamos a hacer es aprovechar las capacidades que tiene la inteligencia artificial dentro de Microsoft 365 para poder em, ahorrarnos este tiempo, aumentar nuestra productividad. ¿Ok?
Entonces, les voy a compartir ahora mi segunda pantalla porque vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre los servicios que existen dentro de Microsoft 365 respecto a Copilot. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, les voy a compartir muy brevemente esta pantalla de aquí, porque tengo una cheat sheet en la que vamos a entender hoy cuál es la diferencia entre todos estos productos que se llaman Copilot. Yo estoy muy seguro de que ustedes probablemente han escuchado Copilot, Copilot Studio, Copilot para Microsoft 365, copilot.microsoft.com. ¿Y cuál es la diferencia? Porque tenemos una gran cantidad de productos y puede ser un poco abrumador, no, digamos, tener esta gran cantidad de productos que tienen el mismo nombre, pero que cumplen funciones diferentes. Entonces, si es que se unieron a nuestro anterior webinar donde hablamos de Copilot para Microsoft 365, probablemente ya sepan que Copilot para Microsoft 365 es una herramienta que va a incrementar nuestra productividad en las aplicaciones de Microsoft 365 específicamente, que son Word, PowerPoint, Teams, Excel, Outlook. Son básicamente las herramientas donde vamos a poder aumentar nuestra productividad. Sin embargo, no solamente vamos a a ver el día de hoy Microsoft 365 Copilot, bueno, no vamos a ver esto el día de hoy, sino que vamos a ver las herramientas que podemos crear con Copilot Studio, que son chatbots personalizados que pueden tener distintos tipos de funcionalidades. Como vamos a ver el día de hoy, tienen funcionalidades de procesamiento de documentos, de análisis de videos, de automatización en general, y por esto esta tiene esta ligera diferencia, y una diferencia que también es importante es que Copilot para Microsoft 365 es esta herramienta que está enfocada al usuario, ¿ok? Está enfocada a nosotros como usuarios finales para que yo como usuario pueda decir, quiero hacer un resumen de este documento de Word o quiero transformar este documento de Word en unas diapositivas de PowerPoint, o puede ser que yo quiera generar un documento a partir de lo que se dijo en una reunión de Teams. Eso es para el usuario final. La diferencia con Copilot Studio es que en Copilot Studio nosotros vamos a tener una serie de configuraciones o una serie de features o de capacidades que están dirigidas a todos los usuarios de la organización. Copilot Studio esa es la principal o una de las principales diferencias, está pensada para que una gran cantidad de usuarios puedan usarla. Entonces, ahora vamos a revisar algunos casos de uso que podemos mencionarles, y para ello voy a compartir esta pestaña de acá. Sí. Y ahí estamos. Entonces, van a ver dentro de mi máquina, van a ver una interfaz que yo tengo aquí nada más para ahorrarme un poco del tiempo que me tomaría ir entre chatbot y chatbot. He preparado esta simple interfaz, pero en lo que quiero que se queden es en el tema de las funcionalidades que vamos a ver. Y una de las que más me interesa, una de las que más me ha gustado, es en el tema del procesamiento de documentos. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y para el procesamiento de documentos, yo, como les dije, sé que hay procesos donde generamos una gran cantidad de documentos, por ejemplo, una gran cantidad de facturas. Y lo que vamos a hacer ahorita es que voy a subir unas facturas, y estas facturas van a estar conectadas a un sitio de SharePoint. Entonces yo aquí tengo estas facturas dentro de bueno, en realidad ahorita no tengo ninguna, y voy a subir algunas para que ustedes se den cuenta de cómo puedo utilizar yo la inteligencia artificial para ahorrar una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de estos procesos dentro de mi organización. Entonces, voy a darle clic aquí en Upload y voy a subir unas facturas que tengo preparadas previamente. Están alrededor de, bueno, veamos, están algunas facturas, no, están 20 facturas. Entonces, le vamos a dar un tiempo para que SharePoint las pueda subir, y parece que ya están subidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a abrir una factura cualquiera. Es una factura con una tabla.
Es una factura con algún proveedor, tiene un número, tiene un valor total, tiene, si baja un poquito más, tiene un valor total, tiene un subtotal, tiene un IVA y probablemente tenga algunos otros datos que son importantes para el área de contabilidad más que todo. Y si yo quisiera traspasar todos estos datos, por ejemplo, a un software contable o quisiera pasar todos estos datos a una base de datos SQL, voy a tener el problema de que efectivamente voy a perder una gran cantidad de tiempo. La persona que se dedique a esto, quizás solo para estas facturas, para escribir los datos que tenemos dentro de todas estas facturas. Voy a ser un poco optimista aquí, podría demorarse unos 5 minutos y si son 20 facturas, podríamos hablar de 100 minutos, eso suponiendo que la persona únicamente se dedica a esto y no se distrae y puede hacerlo sin ningún tipo de pequeños periodos de tiempo en los que no es productiva. Eso serían más o menos unos 100 minutos, es decir, unas 2 horas únicamente traspasando estas facturas a una base de datos o a un software contable. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a revisar cómo el proceso automatizado nos va a permitir revisar todos estos datos dentro de una base de datos, ¿ok? Y probablemente ya deben de estar subidos dentro de mi base de datos, así que lo que voy a hacer es eh, bueno, aquí sería el tema de ver las facturas. Bueno, aquí tengo una interfaz para ver las facturas. Realmente lo que quiero ver es los datos de mis facturas y estas son facturas que acabo de subir. Entonces, tengo los mismos datos que podría yo ver en esta factura de acá. Podría yo encontrarlos en cualquier otra, en mi tabla, en la tabla que tengo aquí. E inmediatamente yo voy a poder ver toda esta información. No tuve, probablemente esperé unos 20 segundos o unos 30 segundos o incluso un minuto, podría incluso ser un poquito porque no me di cuenta en qué momento exactamente se generó toda la información, pero lo que importa es que con todas estas facturas yo puedo generar, digamos, puedo subir una gran cantidad de facturas digamos, a mi proceso, a mi biblioteca documental en SharePoint y esto podría traspasar inmediatamente la información a una base de datos, a un software contable. Y no es solamente eso lo que vamos a tener aquí, sino que adicionalmente creamos este chatbot para que podamos generar algún tipo de preguntas, ¿ok? Utilizando inteligencia artificial generativa. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es escribir algo como, por ejemplo, eh, cuál es la factura con un mayor valor, por ejemplo. Y si ahí espero un momento, bueno, aquí dice que tengo, ok, cierto. Hay una cosa que es súper importante y es que este chatbot en específico está funcionando con un desencadenante. Entonces, para que funcione este desencadenante, yo tengo que escribir una palabra clave primero. Por supuesto que se puede hacer de muchas formas y vamos a explorar qué otras formas nos permiten hacer que el chatbot funcione, pero en mi caso, la palabra desencadenante es facturas. Entonces, ahora sí, lo que yo puedo hacer es hacerle la misma pregunta. De hecho, le voy a escribir nuevamente cuál es la factura con un mayor valor. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a iterar a lo largo de todas las facturas que se encuentran dentro del- de la base de datos, o bueno, de la biblioteca que acabo de crear y de la base de datos en donde yo subí la información y me va a dar un dato en específico. Luego yo podría decir, podría hacer otro tipo de preguntas como ¿cuáles son las facturas de este año? O por ejemplo, no, creo que me van a salir un montón o probablemente me salgan todas, si diga las de este año. Así que pongamos cuáles son las facturas del mes de abril. Esperemos que haya alguna, o si no, lo que podríamos hacer es que también puedo preguntarle acerca de
los proveedores con un mayor valor total, por ejemplo, en el tema de facturas. Entonces, aquí, utilizando inteligencia artificial generativa, yo lo que hace es darme una lista, ¿no? De las facturas con mayor o no, en realidad de las facturas del mes de abril. Adicionalmente, puedo hacer preguntas acerca de, hagamos preguntas, por ejemplo, de cuáles son las facturas o cuáles son los tres proveedores con menor valor. Y aquí la verdad yo podría hacer distintos tipos de preguntas con distintos tipos de prompts. La verdad es que mientras más avanzado o mientras más específico sea el prompt que yo deseo hacer, voy a poder encontrar la información. Entonces aquí ya me dice que los proveedores con menores valor son estos tres proveedores que yo tengo aquí y los valores incluso. Entonces yo podría hacer una serie de preguntas para poder darme cuenta de cuáles son los datos, ¿ok? Los datos no necesito ni siquiera tener algo visual, pero por supuesto que siempre es útil algo visual como un reporte de Power BI o algún tema de visualización, pero en general nosotros vamos a poder utilizar este lenguaje natural. Yo como persona no tengo que acordarme de algo en específico que preguntar. Es decir, esto podría estar con una falta ortográfica, esto podría usarlo cualquier usuario, cualquier persona podría utilizarlo y ser capaz de acceder a esta información. Y bueno, la verdad es que con los datos que hemos obtenido, por ejemplo, lo que estamos haciendo también es generar un reporte en Power BI y bueno, aquí le vamos a dar igual un momento. Entonces, probablemente si yo aquí, digamos, voy a refrescarle porque en Power BI se demora a veces un momento, entonces probablemente ya está con toda la información. Lo útil es que yo también puedo visualizar esta información directamente desde mi ambiente de Microsoft 365 y todo esto, es decir, yo puedo hacer preguntas, puedo ver un panel de Power BI, ese puede tener más o menos información. Lo que importa es que ¿cuánto me demoré? Me demoré un minuto, quizás. Me demoré un minuto y medio máximo, máximo así exagerando. Con respecto a el tema de que yo me podría haber demorado, quién sabe cuánto sería, unos 100, 120 minutos, unas 2 horas más o menos en llenar toda la información. Y luego no tendría, digamos, el acceso a hacer preguntas de inteligencia artificial generativa. Entonces es algo súper importante y algo que me parece que incrementa la productividad dentro de nuestras organizaciones. Ahora, también quiero indicarles que voy a indicarles nuevamente mi presentación por un momento. Y lo que quiero indicarles es que, bueno, ahora estamos hablando de que es terrible, ¿no es cierto?, el tema de pasar documentos manualmente. Y ustedes piensen en cuánto tiempo le toma a una persona que está haciendo este procedimiento generar o pasar todas estas facturas a una base de datos o a un software. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Utilizar una herramienta que ocupe inteligencia artificial e incrementar nuestra productividad. Y de hecho hemos traído algunas métricas que hemos encontrado en algunos estudios de empresas como son Deloitte, que es una auditora, o McKinsey and Company, que nos dicen que aumentamos más o menos de un 80 al 90% de nuestra productividad si utilizamos herramientas de inteligencia artificial. En específico, lo que estamos utilizando el día de hoy es OCR. Estas siglas OCR hacen referencia a Optical Character Recognition en inglés, que básicamente sería reconocimiento de objetos de manera óptica o reconocimiento de caracteres de manera óptica. Y eso es lo que hace la inteligencia artificial, reconoce texto que está escrito, puede ser texto en un PDF, también podría ser texto en una foto, podría a veces, la verdad aún no es suficientemente precisa con palabras escritas a mano, por ejemplo, si son palabras escritas a manera con letra cursiva, probablemente no haya digamos, esa, esa precisión no sea tan alta, pero en general con los documentos que utilizamos hoy en día, la mayor parte del tiempo.
sí que funcionan, es totalmente útil, incrementa nuestra productividad de una manera increíble. Y la verdad es que eso les quiero decir con respecto al tema de facturas, tema de procesamiento de documentos en realidad, muy importante. Ahora vamos a revisar cómo podemos hacer para disminuir el tiempo o incrementar nuestra productividad con respecto al proceso de solicitudes de vacaciones que les dije en una primera instancia. Entonces, es verdad que piensen en un lugar o en una organización donde el proceso de solicitudes de vacaciones no esté estructurado y tengamos que enviar correos. Digamos, yo tendría para enviar un correo, lo que tendría que hacer, o bueno, para solicitar vacaciones, lo que yo tendría que hacer es primero hablar con mi jefe y luego de eso yo tendría que enviarle un correo a mi jefe. Luego mi jefe enviaría un correo a recursos humanos probablemente y recursos humanos le diría, ¿sabes qué? La fecha que Alan está pidiendo no puede ser porque nosotros en abril tenemos una cantidad muy alta de facturación, digamos, o de cerrar cuentas y en abril no podemos darle esas vacaciones, lamentablemente. Entonces mi jefe va a tener que volver hacia mí en otro correo y me va a decir, Alan, ¿sabes qué? Tus vacaciones no se pudieron aceptar por estas razones, por favor dame una nueva fecha. Y así yo voy a tener que darle una nueva fecha y puede que me digan, Alan, ¿sabes qué? Tus vacaciones no se pueden dar porque están en una fecha en donde otro usuario ya tiene vacaciones programadas. Entonces, utilizando todas estas iteraciones, podemos tener una cola larga de correos, una serie de comunicaciones que probablemente sean innecesarias si automatizáramos todo esto con un chatbot que utilizara inteligencia artificial. Y es lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos utilizar un chatbot que tiene inteligencia artificial para poder ocupar, ¿ok? Ocupar o incrementar, mejor dicho, la productividad de nuestros equipos, al menos en esta área. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles, la verdad lo voy a hacer desde mi celular para que ustedes puedan verlo. Mm, Las herramientas están pensadas para ser utilizadas desde nuestra computadora, desde nuestro celular y podemos hacerlo en varios canales. Entonces, voy a presentarles la pantalla de mi celular. Probablemente la vean igual aquí en la pantalla de mi computadora, entonces se vea quizás un poquito grande, pero debería de estar bien para que ustedes puedan revisar la pantalla de mi celular, lo que estoy haciendo. Ok, entonces igual me van a dar un momento para que podamos ver. Y ahí sí, Start Broadcast. Y en un segundo debería de poderse ver lo que estoy viendo dentro de la pantalla de mi celular. Ahí deben de poder verlo. Y lo que voy a hacer ahora es entrar a Teams. Y ustedes se darán cuenta de que yo aquí tengo, bueno, algunos chatbots personalizados. Estos no son personas, sino que son chatbots personalizados. Lo podría perfectamente mostrar desde la aplicación web que tengo en mi celular, en mi pantalla, en mi computadora, pero quisiera que ustedes también se den cuenta cómo estos procesos pueden ser usados o pueden ser accedidos por los usuarios de una manera súper sencilla, súper eficiente. Básicamente pueden hacerlo desde su celular y voy a mostrarles algunos módulos que nosotros tenemos dentro del tema de solicitudes. Entonces aquí primero voy a generar una nueva sesión. Para eso yo tengo que escribir esta pequeña frase de aquí que dice volver a empezar y le voy a poner que sí. Y hemos creado algunos módulos para este chatbot en específico. ¿Cuáles son esos módulos? Vamos a ir con el más común, que es el que les mencionaba, el de las solicitudes de vacaciones. Entonces, aquí el trigger que yo tengo o el desencadenador es utilizar la palabra vacaciones. Y yo podría, por supuesto, aquí poner algunas instrucciones, como si deseas tomar vacaciones, aquí debe mandar el mensaje. Entonces, si usted desea tomar vacaciones, escriba la palabra vacaciones o escriba la palabra uno. Entonces aquí me da la opción para seleccionar una fecha, ¿no? Me dice ingresa la fecha en la que deseas iniciar tus vacaciones. Le voy a poner, por ejemplo, y digamos que lo hago el
No sé si el 16 de agosto caerá el lunes, probablemente ya, ya no cae en un fin de semana, entonces aquí le voy a dar clic en enviar, bueno, le voy a seleccionar en realidad y también me va a pedir una fecha de fin. Aquí, ya que puse 16 de agosto, probablemente debería de poner algo así como el 20 de agosto, ¿cierto? Unos 5 días. Igual le vamos a seleccionar enviar y me indica que el periodo de vacaciones que he seleccionado va desde el 16 de agosto hasta el 20 de agosto. Y aquí de hecho ya me muestra una de las particularidades y me dice, no es posible que agende sus vacaciones en estas fechas porque existe algún conflicto con otro trabajador de la misma área. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es porque alguna persona dentro de mi organización ya tomó vacaciones en ese momento y por lo tanto no voy a poder hacerlo, ¿ok? No voy a poder tomar vacaciones si una persona de mi misma área o también se podría personalizar para que en el caso de que hablemos de que el 50% del área ya ha tomado vacaciones en el mismo periodo de tiempo, entonces yo no debería de poder tomar vacaciones a la par. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ingresar una nueva fecha. Por ejemplo, hagámoslo para el tema de septiembre, probablemente. Pongámosle el 15 de septiembre del 2024 y hagámoslo igualmente con la fecha de finalización. Pongámosle igual unos 5 días. Ahí me equivoqué, tendría que haber seleccionado la fecha. Así que lo que voy a hacer es volver a empezar. Claro, no puse una fecha, una fecha final, entonces por eso me arrojó algún error. Entonces reiniciemos la sesión de, de solicitudes de vacaciones y ahora sí, no me voy a equivocar y voy a ponerle, por ejemplo, para el 14, bueno, para el 14 de septiembre del 2024 y luego lo voy a poner también para, pongámosle, del 14 al 19, que son 5 días. Sí, 5 días, 19 de septiembre del 2024. Y ahora sí, lo que va a suceder, bueno, probablemente igual tengamos a otro técnico que esté, que tenga la misma vacación dentro de la misma fecha. Así que voy a intentarlo em, con una fecha adicional. Por ejemplo, hagámoslo con, digamos, en el 13 de octubre o pongámosle noviembre incluso. Y ahora en la fecha de finalización, pongámosle el 18 de noviembre. Entonces, probablemente ahí sí, parece que sí, ya, entonces en este caso me dice tu saldo de días de vacaciones para esta solicitud son insuficientes. Entonces, aquí ya me dice, por ejemplo, una de esas cosas, yo necesito, probablemente no tengo suficientes días porque ya tengo un periodo de vacaciones disponibles. Y aquí lo que yo voy a hacer es mostrarles otro de los módulos. Y como se pueden dar cuenta, no necesité, digamos, pedirle a la persona de recursos humanos, por favor, ayúdame consultando cuántos días de vacaciones tengo. ¿O puedo tomar vacaciones en estas fechas? No, lo único que tuve que hacer es generar una solicitud a través de este chatbot. Y para yo saber cuántos días de vacaciones tengo disponibles, lo que voy a hacer es utilizar otro de los desencadenantes que podemos utilizar dentro de este chatbot para consultar los números de días disponibles. Y en realidad es uno yo tengo que escribir la palabra generativa. Y aquí le voy a preguntar algo como ¿cuántos días de vacaciones tengo disponibles? Y ahí sí, lo que va a hacer es buscar a lo largo de mis periodos de vacaciones y me dice que tengo 4 días de vacaciones disponibles, lo cual tiene sentido. No me permitió generar esta solicitud de vacaciones porque yo estaba solicitando 5. Así que para probar la funcionalidad, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar nuevamente el módulo de vacaciones y esta vez voy a pedir unos 2 días nada más. Entonces me parece que hay algunas personas en los otros meses y lo voy a hacer en noviembre, fecha de vacaciones de inicio 12 de noviembre
Y fecha de vacaciones final, le voy a poner solo unos 2 días. Entonces ahí pongámosle en enviar y probablemente ahí sí me permita generar mis vacaciones. Entonces ahí sí, exacto. Entonces ahora que ya tengo, que ya pasé por todos esos filtros, ¿cierto? Que ya pasé por el filtro de otros compañeros de mi área tienen las mismas vacaciones. Otros compañeros o por ejemplo, no tengo suficientes días porque quizás entré recién a la empresa o porque quizás ya se me acabaron algunos días de vacaciones, he tomado algunos periodos. Entonces, ya pasé por todos esos filtros y recién cuando yo ya sé cómo hacerlo, o sea, cuando yo ya pasé por todos esos filtros y escogí una fecha adecuada, se va a generar una solicitud. Entonces, esta solicitud se puede enviar a cualquier usuario, se puede enviar en general podríamos enviarla al área de recursos humanos, al área de a mi jefe, se puede enviar también a bastantes áreas, a distintas áreas. Y lo que sucede es que, bueno, se queda en espera hasta que mi jefe me apruebe. Entonces, ya me dice que su aprobación fue exitosa y eso ya me indica que yo podría ya salir de vacaciones en el periodo del 12 de noviembre al 14 de noviembre. Me ahorró un montón el tiempo en vez de yo tener que enviar un correo electrónico, en vez de tener que haber conversado, mandar una cola de correos muy larga. Lo único que tuve que hacer fue utilizar mi celular, escribirle al chatbot personalizado que ya tengo disponible desde Teams y hacerle todas estas preguntas. Y él va a utilizar todas las reglas, todos los componentes, todos los módulos, va a buscar en la base de datos para darse cuenta de si yo realmente puedo tomar vacaciones en los periodos que estoy seleccionando y adicionalmente eh, si es que yo puedo hacerlo, digamos, dependiendo de las distintas condiciones. Por ejemplo, no irme en algún periodo en específico o no irme en algún periodo donde otros compañeros de mi área ya están de vacaciones. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Y me falta un módulo que vamos a ver adicionalmente, que es el módulo de recursos humanos. Pero para el módulo de recursos humanos no voy a utilizar mi celular porque el área de recursos humanos probablemente quiere algo que les permita visualizar por ejemplo, una tabla con los saldos de los empleados. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es, ahora sí, voy a dejar de compartirles la pantalla de mi celular y voy a seleccionar el mismo módulo de vacaciones y de solicitudes dentro de mi aplicación que tengo por acá. Y es la verdad lo mismo, funciona del mismo modo en la interfaz web, en la interfaz de móvil. Lo que voy a hacer ahora es escribir un trigger o un desencadenante que va a permitir a los usuarios del área de recursos humanos consultar temas del área de recursos humanos. Entonces, si yo aquí escribo la palabra RH, que es una que nosotros hemos utilizado para generar este módulo, bueno, primero me va a decir cuál es mi contraseña. Entonces ahí yo puedo, claro, esto es útil porque me permite estar seguro de que otros usuarios que no pertenecen al área de recursos humanos no vayan a poder ser capaces de revisar la información de otras personas. Entonces, si yo aquí escribo la contraseña que nosotros hemos definido, esta de acá, ya me dice cuál es mi pregunta y yo puedo hacer preguntas acerca de cualquier usuario. Puedo hacer preguntas acerca voy a escribir algo como ¿cuántos días de vacaciones tiene Pablo, por ejemplo? Lo que va a hacer es iterar igual a lo largo de una tabla o de una fuente de datos y me dice que Pablo tiene 4 días de vacaciones disponibles y podría ser lo mismo con el resto de personas. Podría ser una pregunta un poquito más complicada como ¿cuál es la suma de días de vacaciones por equipo? Y bueno, dentro de esta organización hay dos equipos, que es el área de tecnología y el área de ventas. Entonces, aquí ya me dice que tenemos una suma bueno, dice que esta persona tiene
X días, esta otra tiene Y días, Z días, y le hace la sumatoria y me dice que tengo 78 días para el equipo de tecnología, tengo 4 días para el equipo de ventas. Y podría seguir haciendo una serie de preguntas acerca de mis empleados o acerca de las personas que trabajan o que colaboran dentro de mi organización. Y bueno, también hemos puesto como que una pequeña tabla por aquí, por si a la persona de recursos humanos le interesa ver algo más visual. Por supuesto que esto es es un MVP, podría por supuesto hacerse en un tablero de Power BI, podría generarse más módulos. Ok, en esta presentación solo hemos presentado tres y aún así siento que hemos ocupado bastante tiempo, pero se podría hacer mucho más con reglas específicas de cada organización. Para poder seguir avanzando, les voy a hablar acerca de cómo, cómo incrementa la productividad, digamos, en nuestra organización el tema de gestionar las solicitudes de manera automática. Y de acuerdo a un estudio de IBM, nos indica que alrededor de un 50 a un 60% del tiempo se reduce cuando gestionamos solicitudes de manera automática y especialmente cuando lo hacemos con inteligencia artificial, mucho más. Ahora, vamos a hablar del tema de asistencia técnica, soporte técnico. ¿Me puedes pasar el cargador, por favor? Ya. Entonces, vamos a hablar acerca del tema de soporte técnico, que es una de estas capacidades súper importantes que debemos de tomar en cuenta igualmente. Entonces, soporte técnico es un área, digamos, que algunas organizaciones tienen, algunas organizaciones pueden requerir que sus empleados o que las personas que trabajan hagan consultas a distintos técnicos, a distintas personas con un rol senior en la organización. Y hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, estas preguntas se pueden arreglar de manera sencilla o se pueden arreglar de manera automática con una búsqueda en una base de conocimientos. Entonces, el caso que vamos a ver el día de hoy es cómo se pueden generar estas consultas automáticas y adicionalmente cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, incluso y las automatizaciones para poder generar un tema de reuniones automáticas. Lo vamos a ver justo ahora. Y yo aquí tengo, por ejemplo, este chatbot con igual de soporte técnico. En este caso, hablemos de una organización que requiere un soporte del área de tecnología. Y aquí, para poder utilizar este trigger, tendríamos que utilizar la palabra, ya, ok, justo esa, le estaba viendo por acá, la palabra soporte, que es el desencadenador que debemos de ocupar para para este chatbot que tenemos acá. Y me dice, hola Alan, y estamos aquí para ayudarte, le voy a dar clic en continuar. Y me dice, será un placer asistirte con cualquier duda o consulta que tengas, por favor indícame en qué área específica necesitas soporte. Lo que voy a hacer es escribirle algún área particular, por ejemplo, hablemos del área de seguridad. Y dentro del área de seguridad puedo hablar del tema de, por ejemplo, hablemos de un tema que puede ser, por ejemplo, cómo puedo recuperar mi contraseña pongámosle, de Outlook, ¿correcto? Y probablemente se dé cuenta de que estoy hablando de la contraseña de Microsoft 365 en realidad. Eh, y aquí me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Para recuperar tu contraseña, sigue estos pasos, ¿no? Esto, para generar esta respuesta, utiliza inteligencia artificial, pero se basa en una base de conocimientos, o sea, adquiere información de una base de conocimientos y también me puede dar información de sitios externos. Por ejemplo, en este caso, me dio información de un sitio de Microsoft. En este caso, que, bueno, por alguna razón este sitio de Microsoft está caído, pero la idea es que yo puedo encontrar información acerca de el tema que yo estoy particularmente buscando. Y podría, como ustedes se van a dar cuenta, en la parte de aquí inferior, tengo algunas opciones adicionales, como son información adicional, o si se ha resuelto mi pregunta, puedo generar incluso nuevas preguntas. Todas van a ser
con respecto a los temas o problemas que yo tenga, consultas que yo tenga. Pero adicionalmente, hablemos de que esta respuesta de aquí no me satisface porque ya he intentado hacer esto. Ya intenté hacer esto, ya busqué en internet, ya busqué en la base de conocimientos y la verdad es que yo no pude lograr hacer esto de, digamos, resetear o recuperar mi contraseña. No pude hacerlo. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es pedirle a una persona, a un usuario, un técnico, que me ayude. Y tengo por acá una opción que me permite pedir soporte en tiempo real, humano. Y le voy a seleccionar esa opción porque es algo que quiero que revisen, que lo chequen aquí cómo va a funcionar. Primero me indica que establezca una reunión. Y, por ejemplo, le voy a poner la reunión, digamos, que hoy no tengo tiempo. Hablemos del día martes, quizás. Y primero lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a buscar, bueno, el proceso automatizado va a buscar en el calendario del usuario, va a buscar, bueno, ¿en qué usuario? Tiene que, va a haber una serie de usuarios que sean capaces de dar este soporte técnico, pero probablemente algunos sean más listos o probablemente algunos tengan mayores capacidades técnicas, o sea, el mejor técnico para este tema en específico. Hablemos del tema de Outlook. Entonces, primero voy a buscar al técnico que me permite solucionar los temas de Outlook y luego, por ejemplo, voy a ponerle una disponibilidad inmediata para las 11. Digamos, para las 11 le voy a dar clic en enviar y aquí me indica que debo de proporcionarle mi correo electrónico. Entonces, podría hacerlo con una cuenta de, digamos, una cuenta organizacional o una cuenta que tenga Microsoft 365. Pero en este caso, lo que yo quiero mostrarles es que también podemos hacerlo con cuentas que no tengan Microsoft 365. Es decir, si ustedes tienen algún cliente externo que quiera acceder a soporte técnico, o digamos que este chat no es un chat de soporte técnico, sino un chat de ventas, y ustedes quieren que los clientes generen reuniones con sus asesores comerciales. Entonces podemos generarlo sin ningún tipo de problema. Y aquí, por ejemplo, no voy a poner una cuenta que sea de @.microsoft.com o que tenga un tenant de Microsoft 365, sino que voy a utilizar un correo que es de Hotmail, ¿ok? Hotmail es, bueno, es propiedad de Microsoft Outlook, pero no son cuentas que puedan acceder a ambientes organizacionales de Microsoft 365. Es decir, esta cuenta no tiene Microsoft 365. Y aún así, yo puedo generar esta automatización y ya me va a dar un enlace, ¿ok? Me dice, gracias por tu paciencia. He programado una cita con uno de nuestros especialistas. Y lo que hace es, me dice que el especialista es, en este caso aquí dice P. Arcos, y luego dice, me da el link de la reunión. Pero si eso no fuera suficiente, si yo me voy a mi correo electrónico, voy a salirme de la presentación por un momento y voy a irme a mi correo electrónico porque va a ser muy importante que ustedes vean que esta solicitud de soporte técnico se acaba de generar dentro de mi correo electrónico que dice el mismo, ¿no? rosman99@hotmail.com. Se acaba de generar en este correo la solicitud de soporte. Entonces, incluso se crea el evento, aquí yo puedo asistir, puedo tener el recordatorio y eso me va a ayudar un montón a que los clientes estén al pendiente, porque saben ustedes que dependiendo del software de gestión de correos, a veces suelen mandar recordatorios. Entonces, incluso aunque sus clientes no tengan Microsoft 365, van a poder beneficiarse de estas capacidades. Entonces, eso. Y de acuerdo a Forrester, que igual es una empresa que actúa en el área de la auditoría, tenemos que esta empresa, de acuerdo a un informe, nos indica que cuando nosotros generamos mejoras dentro de, o automatizaciones dentro de la programación de reuniones y dentro del soporte técnico, podemos aumentar nuestra productividad de un 50 a un 60%. Entonces es algo que me parece súper importante. Todo lo que yo hice ahorita, no tuve que saber nada, la verdad, tuve que únicamente como usuario final solamente tuve que dar un par de clics
y escribir lo que yo quería. Ni siquiera tuve que seguir instrucciones tan importantes o tan difíciles de seguir. Y por eso me parece una funcionalidad que definitivamente es importante tener dentro de nuestras organizaciones. Y por último, quiero hablarles de cómo hay ocasiones en las que hay mucha información en nuestra organización. Mientras más crecemos, más información hay, más documentos hay, nuestras bases de conocimientos crecen. O tenemos reuniones de Teams, grabaciones de reuniones de Teams que crecen un montón. Entonces, videos que crecen, cantidades de videos que crecen, documentos, reportes, procedimientos, técnicas, todo esto crece muchísimo cuando crecemos. Y cuando entran personas nuevas a una organización, es muy difícil que inmediatamente esas personas puedan acceder a toda la información disponible. Y para esto, lo que hemos creado es igual un demo de una, ¿cuál sería la palabra específica? Bueno, de un chatbot, hablemos del chatbot que tenemos por acá, que nos va a permitir responder preguntas con respecto a un video en específico, o bueno, en realidad a varios videos. Así que, por ejemplo, les voy a mostrar por aquí algunos videos que nosotros tenemos, digamos, dentro de una base de conocimientos. Eh, por ejemplo, aquí, que es para, digamos, para usuarios que son un poco técnicos. Por ejemplo, voy a entrar aquí, están guardados dentro de SharePoint, se reproducen dentro de Stream y voy a poder hacer preguntas, ¿ok? Con respecto a este video. Digamos, este video trata acerca de SharePoint, cómo crear sitios, cómo dar permisos, y la verdad es que lo que yo voy a poder hacer aquí es hacerle preguntas con lenguaje natural. No necesito realmente conocer mucho acerca del proceso o acerca del chatbot para poder hacerle preguntas. Yo como usuario nuevo no sé de qué se trata este video, no sé de qué se trata en lo absoluto. Y este video en este caso dura 18 minutos y podría durar más, podría durar menos y podría tener una serie de videos en específico. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacerle algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, vamos con una más o menos sencilla para la inteligencia artificial, que podríamos preguntarle algo de cómo crear un sitio, que es algo que se menciona el, dentro del video. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es igualmente va a revisar cuál es sí, va a revisar claro, aquí le puse para crear un sitio web y probablemente debía haber especificado que quería crear un sitio de SharePoint. Entonces aquí voy a mejorar el prompt y voy a escribir cómo crear un sitio de SharePoint. Porque claro, me dice para crear un sitio web, entonces probablemente se confundió un poco y con lo que yo quería decir, porque igual no fui muy específico. Así que en esta vez sí que le voy a mandar un prompt más elaborado. Y de hecho aquí toda la información que yo puedo encontrar, de hecho me da el enlace al video. Tengo aquí, me dice cuáles son las instrucciones, ¿no? Accede a SharePoint, selecciona crear sitio, elige el tipo de sitio y todas esas cosas son contenidos que yo puedo encontrar en este video que tengo por acá, ¿no? Me dice agregar miembros al grupo, probablemente, finalizar la creación, etcétera, ¿no? Y incluso me da la referencia. Me dice que del minuto 1:14 al minuto 3:18 está esa información. Entonces, si yo me voy por acá al minuto 1:14 al 3:18, yo voy a poder ver que es el momento en el que él comienza a crear el sitio y él comienza a generar, bueno, el nombre, pone el nombre, escoge el tipo de sitio y todo eso. Entonces, hagámosle otro tipo de pregunta. En este caso, creo yo que lo podemos hacer con respecto a Power BI, que también son otros videos que tenemos dentro de la base de conocimientos. Y podría hacerle preguntas con respecto a, digamos, cómo funcionan, o por ejemplo, cómo funciona DAX en Power BI. ¿Correcto?
Y aquí igual le vamos a dar un momento y me dice en Power BI DAX, Data Analysis Expression se utiliza para realizar consultas y cálculos. Y me dice en dónde puedo encontrar esa información. En el minuto de inicio 2022 y hasta me da el enlace, ¿ok? Entonces yo podría verificar esa información. Y la verdad es que yo puedo utilizar este modelo o este chatbot para cualquier tipo de conocimiento. En este caso es onboarding para, por ejemplo, la persona que entre a un área técnica, pero en general yo puedo utilizarlo para personas que entren a cualquier área, siempre y cuando mi base de conocimiento sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta, debo tener bastantes conocimientos, bastantes documentos, bastantes videos, ¿ok? Mientras más información tenga yo dentro de mi base de conocimientos, va a ser mucho mejor porque yo voy a poder acceder a esta información de una manera más, o sea, las respuestas que me va a dar el chatbot van a ser mucho más precisas. Entonces, bueno, a partir de un estudio que nos da Harvard Business, la revista de Harvard Business nos indica que el tener acceso a respuestas inmediatas con inteligencia artificial generativa ahorra de un 20 a un 30% de tiempo al momento de generar respuestas o digamos de consultar información dentro de un video. Ustedes piensen, lo tiene mucho sentido, digamos, en vez de revisar un video, en este caso duraba 18 minutos, pudimos quedarnos en el webinar viendo el video de 18 minutos hasta encontrar la respuesta de lo que yo quería. Pero en vez de eso, lo único que tuve que hacer fue generar una pregunta que puede ser escrita de la manera que yo quiera, porque como utiliza inteligencia artificial, va a entender a lo que me refiero y va a entender eh, qué información debe de darme. Entonces, eh, sabiendo eso, teniendo eso en cuenta, voy a ponerle esto para acá. Vamos a revisar algunos de los potenciales usos que tenemos dentro de la inteligencia artificial, porque hemos visto cuatro, que nos tomó más o menos una hora y hay muchísimo más. La verdad es que se puede hablar de mucho más contenido, muchas más cosas que se pueden generar con inteligencia artificial. Hoy en día estamos muy acostumbrados a los asistentes personales, ¿cierto? Los asistentes personales como, bueno, ChatGPT, Copilot, tenemos otros modelos de inteligencia artificial de lenguaje que también nos ayudan. Los modelos que presentamos hoy para Copilot Studio nos permiten generar casos específicos, ¿ok? Casos de negocio. Copilot para Microsoft 365 no es suficiente para mi negocio. Puedo utilizar Copilot Studio porque me permite personalizar sus características de acuerdo a las necesidades de mi negocio. Entonces, quizás en el tema de las solicitudes, yo puedo crear solicitudes de horas extra, por ejemplo, o crear solicitudes de reembolsos. Entonces, esto es muy amplio, muy amplio y podemos integrar otras soluciones. La verdad es que en el día de hoy hemos integrado soluciones de visión, por ejemplo, con el tema del procesamiento de documentos, perdón. Hemos integrado soluciones de clasificación, por ejemplo, para el tema del soporte técnico, se utiliza el tema de la clasificación, el tema de la búsqueda y el tema de generación de texto también. Podemos integrar otras soluciones, por ejemplo, Internet de las Cosas, que es básicamente esta funcionalidad de integrar redes, integrar Internet dentro de, no, bueno, sería dentro de cosas como electrodomésticos, como cámaras, como equipos, digamos, de agricultura, este tipo de, digamos, pequeños dispositivos electrónicos. Se puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en Internet de las Cosas con el tema de modelos de predicción, el tema de detección. Por ejemplo, hablemos de una cámara, se podría detectar algunas cosas, ¿no? Movimiento, detectar algunas cosas que quizás no están correctas. Y la verdad es muy amplio cómo se puede utilizar dentro del Internet de las Cosas. En el tema de compras en línea y publicidad, vimos, bueno, el caso de hoy que vimos para el soporte técnico, fácilmente se podría utilizar, por ejemplo, para una tienda en línea, y para una tienda en línea en la que nosotros vamos a poder, digamos, generar el tema de soporte, o también podríamos utilizar
para generar estas, digamos, búsquedas, ¿ok? Digamos, recomendaciones a un usuario con respecto a productos que estén adecuados a su perfil. Luego, dentro de retail e inventarios también es una industria súper útil donde se puede implementar la inteligencia artificial. Piensen que ya que hay muchos modelos de visión hoy en día de inteligencia artificial, la visión me va a permitir detectar cuáles son los productos dentro de una estantería, por ejemplo, o cuántos productos tengo yo dentro de una estantería, cuántos productos o si un producto se cayó, si un producto está dañado, o por ejemplo puedo revisar las etiquetas de los productos, ver cuáles son los productos que más se venden. La verdad es muy amplio cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en esta área. Y también se puede utilizar dentro de del área de la industria, del sector secundario. En el tema de maquinaria, por ejemplo, se pueden utilizar modelos de detección de anomalías, modelos de detección o de predicción. Se pueden utilizar algunos tipos de modelos y basado en la información que nos dan estos modelos, automatizar lo que sea que hagan estas máquinas. Entonces, vemos que las capacidades que tiene Copilot Studio son muy altas, la verdad. Y bueno, Copilot Studio y de algunos de los modelos de inteligencia artificial en general, porque muchos de los modelos que vimos hoy trabajan con temas de Azure, ¿ok? Trabajan con algunos modelos de Azure y trabajan con GPT igualmente. Entonces, es bastante importante que nosotros, bueno, al menos le echemos un vistazo a estas soluciones. Muchas de ellas podrían solucionar algunos dolores que haya dentro de nuestra organización. Y lo que vamos a hacer ahora en unos 10 minutos adicionalmente es que voy a ver algunas de las preguntas que tenemos, que nos han hecho en el chat. Es verdad que algunos de mis compañeros ya les han respondido, les han ayudado, pero quisiera profundizar o darles algún tipo de contexto adicional. Y por ejemplo, aquí tenemos una pregunta que nos dice, buenos días, mi organización tiene videos de ayuda, también se puede implementar el chatbot o solo para documentos. Ok, estos chatbots que vimos el día de hoy no solamente funcionan con videos, sino que también funcionan con documentos. Funcionan con documentos, funcionan con archivos, funcionan con presentaciones, funcionan con, bueno, y con videos también, como lo vimos. Entonces, el tema del entrenamiento o el tema de cómo va a responder la inteligencia artificial funciona con todos estos tipos de archivos, ¿ok? Incluso podríamos tener archivos de tipo fotos, fotos donde tengo un texto. También va a funcionar porque tenemos modelos de visión que adquieren ese texto y lo transforman a algo que las computadoras pueden entender. Entonces, totalmente es algo que podemos conseguir. Luego, eh, luego nos indican, ¿tienen alguna guía o documento que den como estos consejos a nivel de la seguridad de la información? Sí, la verdad es que en el webinar que dimos la anterior semana hablamos bastante acerca de la seguridad dentro de Copilot y dentro de Copilot para Microsoft 365. Hablamos de, bueno, el tema de seguridad interna más que todo, por ejemplo, que un usuario utilice Copilot únicamente para acceder a lo que él o ella tiene acceso. E igualmente el día de hoy vimos, por ejemplo, en este módulo de recursos humanos, cómo podemos acceder a la información de, digamos, únicamente a mi información y a menos que yo tenga una contraseña, por ejemplo, que es lo que vimos hoy, acceder a la información de otros usuarios. Entonces, es algo que podemos utilizar dentro de Copilot sin ningún problema. Y el webinar que dimos la anterior semana con respecto a seguridad está subido en nuestro video, en nuestro canal de YouTube, entonces lo van a poder ver por ahí. Probablemente les enviemos o les pasemos por el chat de la reunión ese enlace igualmente, al igual que el enlace de la grabación de este video de aquí. Luego me indican, buenos días, ¿qué nivel de seguridad de Copilot tiene que tener, qué nivel de seguridad tiene que tener Copilot para que no se presenten accesos no autorizados? Ya, Copilot es una herramienta lo suficientemente potente como para adquirir el acceso de la persona que está escribiéndole. Entonces, en otras palabras, lo que les podría decir es,
Si yo tengo acceso únicamente a una base, digamos, dentro de una base de conocimientos, tengo acceso únicamente a ciertos documentos, yo nada más voy a poder obtener la información de esos documentos. O si se configura algún tipo de seguridad adicional, entonces yo podría, por ejemplo, con una seguridad así como la que creamos, ¿no? Una seguridad, digamos, pequeña, con una contraseña, o incluso, bueno, Copilot obtiene los permisos en general de los permisos de SharePoint y los permisos de OneDrive, que ya son un tema un poquito más amplio, los permisos, pero en general si uno no tiene acceso a la información, uno no puede, ni siquiera a través de Copilot, conseguir ese contenido. Digamos, yo no podría preguntarle a Copilot algo a lo que yo no tengo acceso. Y bueno, podría haber algunas preguntas más que tenemos por acá. Por ejemplo, hablemos de esta pregunta. Ya, ok, listo. Entonces, esas son más o menos las preguntas que hemos visto el día de hoy. Y en general, que quede claro que Copilot es esta herramienta súper útil que nosotros podemos personalizar. Todas las cosas que vimos hoy pueden ser personalizadas. Si no me gusta cómo se ve algo, o si una funcionalidad no fue suficiente, o si yo quiero que una funcionalidad tenga más cosas, yo lo que puedo hacer sin ningún tipo de problema es implementarla dentro de mi chatbot, ¿ok? Dentro de mi chatbot, ya que todo esto es personalizable, se puede generar una serie de reglas, una serie de procesos y de automatizaciones específicamente diseñados para cada organización. Entonces, eso es lo que les vamos a mencionar por el día de hoy con respecto a Copilot. Como Innova, nosotros estamos muy al pendiente de las necesidades de cada negocio y de cada organización hoy en día y sabemos que las necesidades de inteligencia artificial son algo que está creciendo totalmente y en el futuro probablemente esto vaya a más. Entonces, ¿qué más que generar estas automatizaciones o que implementar estas funcionalidades desde hoy para que, bueno, para no quedarnos en la rueda de la innovación, ¿ok? Siempre estar en este tema de la innovación, nosotros es uno digamos, nuestros valores como organización, siempre estar a la vanguardia, siempre estar pendientes de cómo podemos ayudarles y si es que tuvieron alguna duda adicional o si es que, por ejemplo, les interesó alguna de las soluciones que vimos el día de hoy, o por ejemplo, si creen que alguna de las soluciones se podrían más o menos modificar un poco para que se ajusten a las necesidades de su organización, están los canales de ventas de nuestra organización. Pueden generar una asesoría con nuestro equipo de ventas y con nuestro equipo técnico para que puedan ayudarles a decidir qué solución de Microsoft y de Microsoft 365 va a ser la mejor para su negocio. Entonces, eso es todo lo que les quiero decir por el día de hoy. Les agradezco mucho, la verdad, por haber ingresado a esta reunión. Nos importa mucho el hecho de que ustedes se hayan quedado hasta este momento de la reunión. La reunión duró más o menos una hora y la verdad es que les agradecemos mucho por haber ingresado. Espero que les haya gustado mucho lo que vimos hoy. Como les digo, están abiertos nuestros canales de comunicación para que puedan comunicarse con las personas del área de ventas o del área técnica y que les ayuden a decidir qué solución de Microsoft 365 y de Copilot es la mejor para integrar inteligencia artificial dentro de su organización. Entonces, sin más que decirles, lo único que me queda es despedirme de todos ustedes y espero que tengan un muy buen día y eso, que tengan un muy buen día el día de hoy y que se vayan con este mensaje de generar alguna innovación dentro de nuestras organizaciones es lo que nos va a permitir alcanzar el éxito, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a decir por el día de hoy. Les agradezco mucho a todo mi equipo, sí, al resto de mi equipo de innovación y desarrollo, a Glender, a Pablo y a Yair por ayudarme con esta presentación y al equipo de Innova también por apoyarme con todo esto. Entonces, sin nada más que decir, me despido y que tengan un muy buen día. Hasta luego.